Salud y medio ambiente. Noveno grado. Importancia de virus y bacterias. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Aprendamos en Casa. Antes de que comencemos en esta ocasión, me gustaría hacerte un par de preguntas capciosas. Por ejemplo, ¿acostumbras comer queso o yogur? ¿Tienes algún pariente que requiera de insulina? Pues puede ser que sí, pero seguramente que acostumbras incluir frijoles en tu dieta o que alguna vez te ha dado gripe. Y seguramente ahorita te estarás preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver con la clase de ahora? Pues es tan simple como variado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la importancia de los virus y las bacterias. Si creías que virus y bacterias solo servían para hacernos daños y para infectarnos, estás muy equivocado, ya que nosotros podemos vivir con ellos, convivir, y de hecho no podríamos hacerlo de otra manera si no estuvieran en este planeta. Ahora aprenderemos no solo cómo los virus y las bacterias nos pueden infectar, porque lo pueden hacer, sino también cómo los seres humanos podemos tomar ventaja de ellos para producir bienestar. Como siempre, lo haremos con un poco de historia. El grupo fago, lo que los virus nos pueden enseñar sobre la vida. La biología molecular se consolidó a partir de diversos experimentos con virus bacteriófagos, de la mano de un grupo de científicos liderados por Max Delbruck, a quienes apodaron Grupo Fago en honor a estos virus. Delbruck era un físico convertido a la biología. En 1937 visitó a Thomas Morgan, coautor de la teoría del gen y de la teoría cromosómica, por la que ganaría un Nobel. Delbruck quedó impresionado con su laboratorio de la mosca, pero decidió trabajar con algo más simple. Así, se reúne con Emory Ellis. Juntos describirían el modelo de crecimiento de los bacteriófagos en 1939. El verdadero grupo fago comenzaría por 1940. Delbruck conoce a Salvador Luria y comienzan una serie de experimentos donde cuidadosamente infectaban distintas cepas de bacterias con bacteriófagos. Su experimento más prominente demostró que las bacterias mutan y adquieren resistencia a sus virus, siguiendo los principios de la evolución. Fue muy importante, pues antes de 1943 se pensaba que las bacterias no tenían cromosomas ni genes y que la información genética estaba contenida en las proteínas. No podía explicarse la resistencia a los antibióticos. Ese mismo año, ambos científicos se juntan con Alfred Hershey, otro entusiasta de los bacteriófagos. Los tres ganarían un Nobel. En 1946, Luria encuentra que virus destruidos con luz ultravioleta pueden recobrar la vida si se inoculan en bacterias. Había descubierto un mecanismo de reparación del ADN, aunque no lo creas, una forma natural de evitar el cáncer. En 1952, Hershey y su asistente Martha Chase demostraron que el ADN es el material genético. Lo hicieron con un experimento donde ensamblaron virus radioactivos dentro de bacterias. Un poco loco, ¿no? La historia no terminaría allí. James Watson fue el primer estudiante de Luria. En 1953, junto a Francis Crick, presentaría la estructura del ADN aceptada en la actualidad. En 1958, Matthew Meselson y Franklin Stoll mostraron el llamado experimento más hermoso de la biología. Empleando ADN radioactivo, demostraron que la naturaleza de la duplicación del material genético era semiconservativa. Y aún hay mucho más. Los científicos del grupo fago también usaron virus para describir la naturaleza lineal del gen, encontrar enzimas para cortar ADN en fragmentos y ayudaron a descifrar el código genético. Pero todo eso es otra historia. Bien, hemos visto entonces cómo virus y bacterias han sido claves para el desarrollo de las ciencias de la vida, específicamente para la biología moderna. Ahora hay muchas cosas más y para ello vamos a hacer un delicioso experimento. Vamos a tratar de elaborar nuestro propio yogur casero. Para eso necesitamos los materiales que pueden apreciar acá sobre la mesa. El procedimiento es bastante sencillo. Necesitamos un poco de leche. Ahora, la leche no la vamos a usar así solo a sacarla, sino
que vamos a necesitar calentarla. Para ello puedes usar una cocina o cualquier otro implemento. Necesitamos que esta leche esté por lo menos unos 30 segundos a una temperatura superior a los 85 grados. Si quieres, puedes hacer que la leche hierva, pero de eso debes de tener cuidado. Si has servido leche antes, sabes que se puede rebalsar con facilidad. También para ello podemos utilizar un termómetro. Ahora bien, como esto se tarda, afortunadamente yo ya tengo preparada una leche. Después de que esta leche esté a esa temperatura, vamos a dejar que enfríe. Cuando enfríe, vamos a esperar a que llegue hasta aproximadamente entre 40 y 45 grados Celsius. Esa es la temperatura idónea para que empecemos a preparar nuestro yogur, de donde vamos a sacar las bacterias que necesitamos, ya que el yogur es un procedimiento que incluye bacterias, pues simplemente lo vamos a obtener de un yogur comercial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es que vamos a agregar el yogur. Si quieres puedes auxiliarte de una cuchara también, y aproximadamente vamos a agregar una cucharada grande sopera por un vaso de leche. Eso va a garantizar que esté en un tiempo bastante rápido. Ahora pues lo vamos a remover. Puedes usar cualquier recipiente, no es necesario que sea un vaso de precipitado, y solo debes asegurarte de que no queden los residuos del yogur abajo, sino que pueda diluirse completamente haciendo una mezcla homogénea. Bien, ya lo tenemos listo, muy fácil. Ahora viene la parte que es un poco más difícil, y es que debemos de mantener esta mezcla por aproximadamente de 6 a 12 horas a una temperatura constante entre los 40 y los 45 grados. Para ello nos vamos a auxiliar en esta ocasión de un vaso térmico. Este paso es clave antes de que tengas el yogur. ¿Qué podemos hacer si no tenemos un termo? Bueno, hay varias alternativas. En el mejor de los casos, si tuviéramos una cocina o un horno que nos permita programar a esa temperatura, pues sería hacerlo como en el caso de estos. Si no lo tenemos, también podríamos usar una especie de olla y estar calentando cada cierto tiempo. Para saber a qué temperatura está, pues nosotros vamos a utilizar nuevamente, hay que estar monitoreando la temperatura que esté cercana o rondando los 40 grados en cada ocasión. Eso hay que estar pendiente. Básicamente es casi estar pendiente mediodía, cada cierto tiempo estarlo calentando. También es importante que esté tapado y que no se mueva demasiado. Ahora, ¿cómo va a quedar? Pues yo ayer estuve preparando un yogur para ustedes, así que básicamente es este que hice en mi casa. Y esta es la forma como se les tiene que ver cuando el procedimiento haya concluido. Si ustedes observan, es muy parecido a una especie de crema, ¿no? Bastante sólida. Lo voy a hacer con la cuchara, y es que utilicé un yogur bastante sólido, entonces pues también quedó un poco sólido, y esto que ustedes observan es el suero de la leche. Ahora te estarás preguntando qué es lo que está pasando, por qué, cuándo, cómo. Bueno, hay muchas cosas claves en este proceso. Lo que estamos haciendo al fabricar yogur es un proceso de fermentación. Existen ciertas bacterias que se alimentan del azúcar de la leche. Cuando se alimentan del azúcar de la leche, producen ácido láctico. Ese ácido láctico acidifica toda la solución, o sea, la leche, y precipita la proteína, o sea, la desnaturaliza. Más o menos está en un pH entre unos 4 y 5. Entonces, ese pH también evita que otras bacterias crezcan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que nuestras bacterias específicas
crezcan en un medio de cultivo que luego se transformará en yogur. ¿De dónde obtenemos las bacterias? Pues las obtenemos de un yogur previamente elaborado. Es muy importante que este yogur diga explícitamente en las indicaciones que contiene los cultivos activos de las bacterias. Si no, no va a funcionar porque no van a haber bacterias. ¿Qué bacterias son? Pues normalmente es Streptococcus thermophilus, el más utilizado, y Lactobacillus casei es otra de las más utilizadas. Cualquiera de estas bacterias funcionan para hacer un buen yogur. Ahora, ¿por qué lo hervimos? Pues primero, para garantizar que las otras bacterias desaparezcan de esa leche y que solo queden las otras. Esperamos que enfríe, debido a que si no, nuestras bacterias del yogur también van a morir. ¿Y cuál es la temperatura ideal para ellas? Unos 45-40 grados Celsius. Entonces por eso las mantenemos así. Tampoco les gusta mucho la luz, así que las dejamos bien tapadas. Y bueno, ahí simplemente es de esperar, y así es como las bacterias nos ayudan a transformar alimentos. Bueno, hemos visto entonces que las bacterias tienen importancia tanto en investigación como en la transformación de alimentos. Y hasta ahora no hemos hablado todavía de que nos pueden causar enfermedades. Esto es así debido a que la mayoría de las bacterias no son patógenas, son de vida libre, viven en el ambiente y tenemos que convivir con ellas. A esto le podemos llamar una importancia ecológica, debido a que algunas hacen fotosíntesis, otras bacterias se deshacen de los residuos, incluso hay algunas bacterias que meteorizan rocas para hacer el suelo. De hecho, la misma capacidad infectiva de las bacterias nos permite o puede aprovecharse en beneficio humano. Ten en mente estas dos cosas para que veamos las otras importancias de las bacterias. La primera que veremos es en la producción agrícola. Las plantas leguminosas como los frijoles naturalmente se asocian con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico para su asimilación. Sabiendo esto, el suelo se puede fertilizar rotando cultivos, por ejemplo, cuando se siembra maíz frijol, ayote frijol o chile frijol, lo que también ayuda a evitar enfermedades por el efecto de otra planta. Para la producción continua, es común ahora emplear fertilizantes que contienen bacterias nitrificantes, que se encuentran en suspensión en lugar de los agroquímicos. Este tipo de bacterias también se usan en estanques para peces, pues evitan la mortalidad de estos al deshacerse de algunas formas tóxicas del nitrógeno. Otro ejemplo son las bacterias metanógenas, que se emplean en biodigestores, donde se obtiene gas metano a partir de estiércol y otros productos residuales. El gas metano es un combustible más limpio que la mayoría de hidrocarburos. Como probablemente sabes, también son bacterias las involucradas en producir distintos abonos, como el compost o el bokashi. Por otro lado, las bacterias no solamente producen para la agricultura, también en otras industrias como el tratamiento de aguas, los suministros de investigación y las farmacéuticas. Esta es otra importancia, la elaboración de químicos. Algunas sustancias son extraídas de forma innata a partir de las bacterias, quienes las emplean como mecanismo de defensa o simplemente para subsistir en su ambiente. Por ejemplo, de la bacteria Thermus aquaticus se extrae enzimas que se emplean para estudiar el ADN. Entre otras cosas, sirven para hacer los test de paternidad. Si este no fuera el caso, bacterias más comunes pueden también transformarse para hacer que produzcan nuevas sustancias. Esto es gracias a que las bacterias tienen la habilidad de aceptar genes de otras. Así, la insulina de uso común se cultiva en bacterias Escherichia coli, que comúnmente pueden encontrarse en nuestros intestinos. Otras bacterias van más allá. Por ejemplo, Rhizobium radiobacter tiene la capacidad de editar el ADN de las plantas. Normalmente esto es una enfermedad, pero ahora la bacteria se emplea para que los cultivos ganen nuevas propiedades. Finalmente, hablemos un poco sobre los virus. Como hemos visto, se trata de parásitos obligados que introducen su material genético dentro de las células para poder replicarse. Entonces parece que todo tiene que ver con enfermedades, pues no necesariamente es así. Los virus, por estas mismas capacidades, pueden emplearse como vacunas. Para ello,
Los virus sirven como un vector que introduce la sustancia que engañará a nuestro organismo metiendo a un anticuerpo. También se pueden utilizar para fabricar transgénicos, ya que pueden introducir un gen adentro de una célula. Esto mismo se emplea para algo llamado terapia génica, y es transformar algunas células de tu cuerpo para corregir ciertos errores en el ADN y así curar una enfermedad. Lamentablemente hemos llegado al final, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Continúa practicando, mantén tus medidas y sigamos aprendiendo en casa.